descubrí el secreto de nuestro retrato familiar y me di cuenta de que uno de nosotros nunca existió. Mi nombre es Néstor y desde que mi hermana Sol y yo nos mudamos a nuestro hogar ancestral, sentí que algo andaba mal. Era una mansión antigua, transmitida de generación en generación. A Sol y yo siempre supimos que nuestra familia escondía muchos secretos, pero no pensamos que uno de ellos cambiaría toda nuestra vida. Un día, mientras limpiamos el ático, encontramos un viejo retrato familiar. Representaba a todos nuestros antepasados, abuela, abuelo, tía Michaela, padre y madre. Pero en un rincón, a espaldas de la generación anterior, se encontraba la figura de un hombre del que ninguno de nosotros conocía. No estaba en ninguna fotografía ni en ninguno de nuestros archivos. Nadie en la familia lo mencionó. ¿Quién es?, preguntó a Sol, señalando al hombre del retrato. Me quedé helado. Al principio parecía un simple error, pero mi intuición me decía que aquí había algo mucho más en juego. Empezamos a buscar información sobre la persona del retrato. Nada. No existen registros, ni en los archivos ni en antiguas crónicas familiares. Ni siquiera nuestros parientes más lejanos sabían quién era. Fue extraño. ¿Cómo olvidar a la persona representada en uno de los retratos familiares más antiguos? ¿O nunca existió? Mientras a Sol y yo nos sentábamos frente al cuadro, noté un detalle que se nos había escapado todo este tiempo. La casa que se muestra al fondo no era la nuestra. Parecía diferente. Tenía una arquitectura diferente, las ventanas eran diferentes a las de nuestra antigua casa. Parecía que era un lugar del que ninguno de nuestros familiares hablaba. No recordaba que esta casa fuera mencionada en ninguna de las historias familiares que nos contaban desde la infancia. Este lugar ya no existe, susurró a Sol, mirando los detalles de la imagen. Su voz era tranquila, como si temiera que alguien nos escuchara. Esta es una casa de otra época. Me sentí abrumado por la ansiedad. El retrato, que a primera vista parecía un cuadro corriente, ahora se nos reveló como algo siniestro y extraño. No era solo una imagen del pasado, parecía tener vida propia, insinuando algo terrible que se escondía detrás de nuestra historia familiar. Cuanto más buscábamos información sobre el misterioso hombre del retrato, más cosas extrañas ocurrían a nuestro alrededor. El cuadro, que se suponía estaba en el ático, empezó a viajar por la casa. La encontramos en diferentes lugares, a veces en la sala, a veces en la cocina, a veces en el pasillo. Ninguno de nosotros admitió haberla tocado. Pero el detalle más aterrador fue el cambio en el retrato mismo. El rostro del hombre, que al principio estaba borroso, se volvió cada vez más claro. Cada vez que lo mirábamos, sus ojos parecían más vivos, como si estuvieran observando cada uno de nuestros pasos. Una noche me desperté y vi a Sol parado frente al retrato. Tenía los ojos bien abiertos, pero su mirada estaba vacía, fijada directamente en la imagen. Ella no se movió, como hipnotizada. «¿A Sol, qué estás haciendo?», le pregunté, pero ella no reaccionó en absoluto, como si no me hubiera escuchado. Intenté tocarle el hombro, pero ella retrocedió sin decir una palabra. A la mañana siguiente no recordaba casi nada de esa noche. Cuando le pregunté qué había pasado, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que probablemente simplemente estaba sonámbula. Pero algo en su comportamiento me alarmó. Cada día se intensificaba su obsesión por el retrato. Se detenía frente a él cada vez más a menudo, estudiando el rostro del extraño, como si estuviera tratando de recordar quién era. Sus pensamientos se sumergían cada vez más en el misterio de la imagen y con cada minuto su comportamiento se volvía más y más extraño y alarmante. A Sol se convirtió en una persona diferente, como si alguien, o algo, la estuviera llamando a través de este retrato. Empecé a temer que este hombre del cuadro estuviera influyendo de alguna manera en ella. ¿Qué pasaría si no fuera simplemente una persona cualquiera del pasado, sino parte de algo oscuro escondido detrás de secretos familiares? A Sol se obsesionó cada vez más con el retrato. Noté que comenzó a llevar un diario en el que anotaba sus sueños y visiones. Un día, mientras ella no estaba en casa, decidí abrir este diario. Había notas aterradoras sobre cómo el hombre del retrato le hablaba en sueños, cómo le pedía que regresara a una casa que ya no existía. No podía entender lo que esto significaba. Pero con cada nueva entrada, me di cuenta cada vez más de que a mi hermana no solo le interesaban los retratos, sino que también estaba influenciada por ellos. Desesperada, al darme cuenta de que no podía arreglármela sola, llamé a nuestro primo Patricio. Era historiador y sabía trabajar con archivos. Esperaba que pudiera ayudar a resolver el misterio de este hombre en el retrato. Juntos empezamos a revisar documentos antiguos, fotografías familiares y correspondencia. Fue un trabajo largo, pero un día Patricio descubrió algo aterrador.
Néstor, dijo con voz temblorosa mientras hojeaba las páginas amarillentas del viejo archivo, la gente de tu familia realmente desapareció. Hace muchos años, uno de sus familiares, como Asol, estaba obsesionado con este retrato. Intentó resolver el misterio, pero pronto desapareció. Desapareció sin dejar rastro y no hubo más rastros. Toda la familia creyó que se trataba de una simple coincidencia, pero desapariciones semejantes se repitieron. Patricio parecía preocupado. Esta es la maldición de tu familia, Néstor. Todos los que intentaron desentrañar el misterio del retrato desaparecieron. Debemos detener a Asol antes de que sea demasiado tarde. Estas palabras parecieron traspasarme. Me di cuenta de que había algo mucho más oscuro relacionado con el retrato de lo que podríamos haber imaginado. El retrato no era solo una pintura, sino la clave de algo místico y destructivo. Pero Asol ya estaba demasiado involucrado en este misterio. Esa noche ella desapareció. Se fue a buscar respuestas a sus preguntas y nunca regresó. La casa estaba llena de vacío y frío. No podía creer que mi hermana se fuera como las demás antes que ella. La maldición se hizo realidad y me di cuenta de que no podía traerla de vuelta. El retrato ahora estaba en su habitación, pero era diferente. El rostro del hombre se volvió borroso nuevamente, como si nuevamente estuviera esperando a su próxima víctima. Después de la desaparición de Asol, la casa cayó en un silencio inquietante. Cada vez que pasaba junto al retrato, no podía evitar la sensación de que la persona que retrataba me estaba mirando. El rostro, que se había vuelto borroso, ahora me parecía aún más aterrador. No podía dejarlo pasar, no podía dejar a Asol sola con lo que se la había llevado. Un día, lleno de desesperación, decidí volver al desván y buscar entre todos los viejos papeles familiares. Esperaba encontrar alguna pista de lo que estaba pasando. Finalmente, en una de las viejas cajas cerradas encontré un diario. En la portada estaban las iniciales de uno de nuestros antepasados. Patricio dijo que era el diario de uno de nuestros tatarabuelos. Data de finales del siglo XIX. Cuando comencé a leer, me encontré con una historia aterradora. Resultó que uno de nuestros antepasados, llamado Ignacio, se vio obligado a hacer un trato con fuerzas de otro mundo para salvar a su familia de un terrible desastre, la guerra y el hambre. Encontró a un viejo hechicero que le ofreció un acuerdo, protección de la familia a cambio de que uno de los miembros de la familia vigilara a la familia desde otro mundo. Ignacio, cegado por el miedo por sus seres queridos, aceptó el trato. Así apareció el observador místico representado en el retrato. Según el diario, este observador esperó, en determinados momentos de la historia, a que alguien de la familia intentara revelar su secreto. Cualquiera que estuvo cerca de revelar la verdad desapareció, pasando a formar parte del mundo del observador. No murieron, simplemente se trasladaron a otra realidad, donde se convirtieron en rehenes de su mundo. El retrato era un ancla de ese poder, un recordatorio de un trato que nadie debía revelar. No los toma de inmediato, escribió Ignacio en su diario. Espera hasta que la persona esté lo suficientemente sumergida en la solución hasta que se vuelven parte de su juego y solo entonces los toma para siempre. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me di cuenta de que Asol está ahora allí, en ese mundo, con este observador. Pero todavía tenía esperanza. Si se llegó a un acuerdo, quizás podría cancelarse. Sin embargo, había otra cara de la historia. El diario advertía que si alguien rompe la conexión con el observador, entonces la protección ancestral desaparecerá y la familia quedará vulnerable a todas las amenazas de las que ha estado protegida durante siglos. Esto explica por qué nadie había intentado destruir el retrato antes. El acuerdo protegió a nuestra familia, pero ahora el precio de esta protección se ha vuelto demasiado alto. Me enfrenté a una elección terrible: intentar romper esta maldición y salvar a Asol, arriesgando la seguridad de toda nuestra familia, o dejar todo como está, sabiendo que mi hermana seguirá siendo prisionera de otro mundo para siempre. Cerré el diario y miré el retrato. El rostro del hombre volvió a aclararse y sus ojos parecían mirarme directamente, como si esperaran mi decisión. Ahora tenía que elegir, romper la maldición familiar o perder a mi hermana para siempre. Cuando Asol empezó a interesarse por el retrato, la tensión creció gradualmente entre nosotros. Ella comenzó a alejarse de mí, pasando más tiempo frente al cuadro, inmersa en algunos pensamientos propios. A veces notaba cómo me lanzaba miradas extrañas, como si sospechara de algo. Un día noté que su diario estaba abierto sobre la mesa. Miré las notas y lo que vi me dio escalofríos. Asol empezó a describir extrañas sospechas. Ella escribió que le estaba ocultando algo, que tal vez fui el primero en notar los cambios en el retrato. Ella creía que yo sabía más de lo que decía y que tal vez estaba relacionado con el misterio. Describió momentos extraños en los que le parecía que yo la estaba observando con algún objetivo oculto y que mis palabras sobre detener la búsqueda eran un intento de alejarla de la verdad.
Era una locura, pero sus pensamientos ya estaban llenos de esa energía oscura del retrato. Con cada nueva página, me di cuenta de que la desconfianza entre nosotros crecía. En su cabeza, yo ya no era solo un hermano, sino alguien que podía formar parte de esta maldición. Sol ya no me creía. «¿Sabes algo que no estás diciendo, Néstor?», dijo alguna vez con tono acusatorio, mirando el retrato. «Veo cómo evitabas hablar de él cada vez, lo nervioso que estabas». «¿Quizás ya sabías que esta persona no está aquí por casualidad?». Me quedé helado. Su voz sonaba demasiado confiada y sentí una oleada de ira surgir. «¿De qué estás hablando, Sol? Es solo una maldita imagen y ambos deberíamos haberla dejado en paz desde el principio». No pude contener más mis emociones. «¿No entiendes lo que está pasando? Todo te afecta, te hace pensar diferente de lo que sueles pensar». Pero su mirada se volvió fría y distante. «Quizás no sea un retrato. Quizás seas tú». Fuiste el primero en notar que su rostro estaba cambiando. «Ya sabías sobre esto, ¿no? Solo querías que no descubriera la verdad». Por primera vez en mi vida, sentí que nuestra conexión, nuestra hermandad, se desmoronaba ante nuestros ojos. El retrato se convirtió no solo en un secreto, sino en algo que destruyó nuestra relación desde dentro. Intenté convencerla de que parara, de que dejara de buscar, pero Sol ya no me escuchaba. Sus sospechas se convirtieron en paranoia. Ahora me enfrentaba a una elección difícil: confiar en mi hermana, que me consideraba un enemigo, o dejarla en esta oscuridad, sabiendo que el retrato podría llevársela, como se llevó a tantos antes que nosotros. El retrato empezó a mostrar su poder no solo sobre nosotros, sino también sobre el espacio mismo que nos rodea. Cada día la extrañeza se intensificaba. Las puertas de la casa comenzaron a cerrarse solas, incluso si no había viento. El reloj colgado en la pared siempre marcaba la misma hora, las 3:15. Pero lo más espeluznante fue lo que pasó con los espejos. Un día, al entrar al baño, noté en el espejo un reflejo que no era el mío. Allí, de pie junto a mí, estaba el mismo hombre del retrato. Su figura estaba borrosa, pero claramente visible, y sus ojos estaban vueltos hacia mí. Me di vuelta, no había nadie. Volviendo mi mirada al espejo, lo vi desaparecer lentamente, dejando tras de sí una sombra apenas perceptible. «¿Sol?», llamé, saltando del baño presa del pánico. «Sol, tenemos que detener esto, el retrato vive, todo esto es real». Ella salió de su habitación mirándome fríamente, como si ya hubiera esperado algo así. «Lo sé», dijo en voz baja, mirando el retrato. «Él ya me ha demostrado que esto no es solo una pintura. Este es un portal. Un portal a otra dimensión a la que pertenecemos». «No entiendes de qué estás hablando, Sol, este mundo nos está arrastrando al abismo, ¿no ves cómo la casa distorsiona la realidad que nos rodea? Esto es una maldición, no debemos continuar». Pero ella ya no me escuchó. Su mirada estaba pegada a la imagen y vi sus manos temblar de tensión. Esa noche escuché sus pasos en el pasillo. Cuando salí de la habitación, la vi parada frente al retrato, tocándolo con las manos. Pero esta vez su reflejo no estaba en el espejo. Estaba en la propia imagen. El rostro de Sol se convirtió en parte del retrato y su figura real desapareció gradualmente, como si la estuvieran arrastrando hacia adentro. «Sol, no». Corrí hacia ella, pero la imagen pareció cobrar vida. Se empezaron a escuchar sonidos extraños a su alrededor, como si susurros salieran de la imagen misma, evocando algo antiguo y siniestro. Intenté agarrar su mano, pero mis dedos se deslizaron por el lienzo y me di cuenta de que ella ya no estaba allí. El retrato comenzó a cobrar vida propia, distorsionando el mundo que me rodeaba, los espejos se resquebrajaron, las ventanas se cerraron de golpe y el tiempo se congeló. Todo se congeló en el mismo momento en que Sol desapareció. Ahora estoy solo y el retrato me espera. Me quedé solo frente al retrato en el que había desaparecido mi hermana. La casa que me rodeaba ya no era el lugar donde crecí. Se convirtió en una trampa, una versión distorsionada de la realidad, donde el tiempo se detenía y el aire parecía pesado, como saturado de algo invisible pero peligroso. El retrato me miró. El hombre del cuadro ya no era una figura borrosa. Su rostro se volvió claro y vivo. Me miró directamente a los ojos y pareció sonreír, como si hubiera estado esperando este momento. Sentí una frialdad que emanaba del cuadro, como de otro mundo, más allá de nuestra comprensión. Sol, susurré, acercándome, sintiendo que mi corazón se hacía más pesado al darme cuenta de lo que pasó. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo liberarla? Me sentí impotente al saber que mi hermana había caído en este mundo oscuro por mi culpa, por nuestro deseo de desentrañar el secreto familiar. Entonces lo recordé.
Encontramos un diario que describía un antiguo trato hecho por nuestros antepasados. El hombre del retrato era un observador, un ser de otra dimensión que había estado observando a nuestra familia durante siglos, alejando a aquellos que profundizaban demasiado en secretos prohibidos. Abrí rápidamente el diario y comencé a leer febrilmente. Había una frase que se me había escapado antes. Los antepasados escribieron que la persona del retrato no es solo un observador. Él fue la puerta de entrada a un mundo donde todo lo olvidado y rechazado encontró su lugar. Los que desaparecieron no murieron, fueron allí, al olvido, al vacío, donde nada importa. La única manera de romper la conexión con este mundo es destruir el retrato. Pero el diario advierte, quien intente destruirlo puede compartir la suerte de aquellos a quienes el cuadro ya se ha llevado. Me enfrenté a una elección difícil. Si destruyo el retrato, corro el riesgo de perder a Sol para siempre y terminar yo mismo en ese lugar. Pero si dejo las cosas como están, mi hermana quedará atrapada allí, tal vez para siempre. Sin pensarlo, tomé el cuchillo más cercano. La adrenalina inundó mis venas. Sabía que no tenía otra opción. Levanté el cuchillo por encima de mi cabeza y golpeé el retrato. La lona se rasgó con un crujido aterrador y, de repente, la habitación a mi alrededor empezó a distorsionarse. El viento se levantó de la nada, los muebles volaron hacia los lados, los espejos se hicieron añicos. La imagen parecía gritar, sin emitir ningún sonido, pero provocando un doloroso zumbido en mi cabeza. Sentí que algo tiraba de mí, jalándome hacia un vacío oscuro. Pero antes de perder el conocimiento, escuché una voz. Néstor, gracias. Era la voz de Asol. Llegó como un susurro, apenas audible a través de la tormenta que asolaba mi mente. Caí de rodillas, sosteniendo el retrato roto, y todo quedó sumido en la oscuridad. Cuando recobré el sentido, la casa estaba vacía y en silencio. El viento amainó y el cuadro quedó en el suelo, roto, inútil. El rostro del hombre desapareció, dejando solo un marco vacío. Pero Asol ya no estaba allí. No sabía si la salvé o si ella permaneció en ese mundo. Pero una cosa estaba clara, había cortado mi conexión con esta antigua maldición. Quizás este sea el final. Quizás encontró la paz. Pero cuando me levanté, miré mi reflejo en el espejo roto y vi que alguien me observaba desde lo más profundo, me di cuenta de que el juego aún no había terminado.